y el coordinador de procesos de grado para la licenciatura de Ciencias Jurídicas y mío como coordinadora de la licenciatura de Relaciones Internacionales. Les damos la más cordial bienvenida a docentes, también especialistas que se han conectado en esta ocasión. Sean muy bienvenidas, muy bienvenidos. Y por supuesto, a quienes le dan sentido a esta actividad, que son ustedes, egresadas y egresados, que espero que esta jornada sea de mucho provecho para cada uno de ustedes. Sé que como académicos, investigadores en formación, tenemos ese deseo de contribuir al conocimiento, de generar una mayor comprensión respecto de las áreas de estudio en las que nos encontramos y en ese sentido, pues esperamos que este taller sea de mucha utilidad, que les permita, a través de los tips que nos van a compartir, en esta ocasión, pues identificar alguna temática relevante, independientemente de la modalidad de trabajo que estén realizando, sea un ensayo, un artículo, e independientemente de si ya tienen una idea ahora mismo o si quieren desarrollar otras posteriormente, consideramos que este puede ser un taller de suma importancia que les pueda brindar esas herramientas o al menos esos tips para ir delimitando mejor las temáticas. Sin más preámbulos, vamos a comenzar entonces esta jornada. A incentivarles, ¿verdad?, a participar. Si ya tienen alguna idea de investigación y desean, pues, alguna orientación más específica, estoy segura que la maestra Gutiérrez, pues, estará muy contenta de apoyarles, ¿verdad?, y de orientarles de la mejor manera para que lleguen a buen puerto. Maestra Gutiérrez. Hola, sí, buenas tardes. Buenas ¿Me tardes. escuchan? Bienvenida, sí, le escuchamos perfectamente. Ok, perfecto. Bueno, Bueno, buenas tardes. buenas tardes, Maestra bienvenida. Catherine, muchas gracias, estimados estudiantes, por estar esta tarde con en esta jornada del taller metodológico, específicamente sobre la idea y problema de investigación. Como ya bien les mencionaba la maestra Catherine, es muy probable que ustedes a estas alturas, pues de cursado su asignatura, probablemente ustedes ya tengan algunas ideas por ahí, así que lo que vamos a hacer ahora es enseñarles cómo convertir esas ideas en problemas de investigación para que ustedes puedan desarrollar posteriormente su ensayo o su artículo de la manera pues más presentable posible, ¿no? Sin más, voy a pasar a compartirles mi pantalla para que podamos ver la presentación. Y también un segundo. ¿Me pueden, por favor, confirmar que pueden ver la pantalla? Sí, maestra, en estos momentos ya está proyectándose su pantalla. Ok, perfecto. Vamos a ver. Ok, muy bien. Pues bueno, me identifico, mi nombre es Evelyn Gutiérrez, yo trabajo en la unidad de investigación de la facultad y pues desde el año 2015 estamos apoyando la investigación y todas aquellas iniciativas que van pues justamente a fomentar en estudiantes, docentes y comunidad académica la escritura y publicación de sus artículos, ensayos o libros o de las temáticas que a ustedes les puedan interesar. Como parte de la unidad de investigación, pues está también la maestra Odalí Sánchez, ella es la actual coordinadora de la unidad, mi persona, y tenemos también a la licenciada Jamie Guerrero, que ella es nuestra diagramadora, y también tenemos al licenciado Ernesto Cruz, que nos está también apoyando desde la parte específicamente de investigación. En este Maestrísima, ¿Sí? perdón que la interrumpa. Nos hemos quedado observando su pantalla en la parte de la presentación que tiene elaborada, pero no en la modalidad de presentación. Permítame, vamos a ver. Ok. Ahí no estábamos viendo cómo se daba el paso de diapositivas. Eso, Ahorita vemos, permítame. de acuerdo.
Vamos a probar. Ahora sí estamos en pantalla completa. Muchas gracias, maestra. ¿Ahora sí se ve? Bueno, ya había presentado el equipo de la unidad. Y bueno, quizás para comenzar con ese taller, a mí siempre me gusta citar a este autor que dice que escribir es el acto cognitivo más complejo que existe, porque involucra pensamiento, lenguaje e interpretación de la realidad. Son tres cosas que debemos tener en cuenta, en mente, a la hora que vamos a escribir. Tenemos que pensar que primero, no todo está escrito, pero por lo general ya alguien ha escrito un poco sobre lo que nosotros queremos ahora conocer o indagar un poco más. Y este pues acto nos va a llevar a involucrar tanto nuestras ideas, nuestras formas en cómo pensamos y cómo vemos el mundo y a ayudar a transmitirlas de la mejor manera posible para otros. Recordemos que cuando creamos conocimiento, el conocimiento no lo creamos solo para nosotros mismos, lo creamos para ser compartido, esa es la idea, ¿no? Entonces, ustedes ven a sus docentes que ellos les enseñan porque están transmitiendo ese conocimiento, están transmitiendo todo ese bagaje que ya se tiene de experiencia académica y profesional, se lo está pasando a otra generación. Entonces, siempre nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a escribir, cuando vamos a hacer alguna publicación, tenemos que tener en mente a quién se lo queremos dar, el público que nos está recibiendo esta información. Entonces, tenemos que tener presente tanto la parte teórica como la parte también de la realidad que queremos explicar. Entonces, para escribir debemos partir de un proceso previo de lectura e investigación. No vamos a partir de cero. Siempre es necesario conocer lo que otros han hecho anteriormente, cómo trataron ese objeto de estudio o ese fenómeno, qué mecanismos o qué métodos utilizaron para llegar a las conclusiones de esa investigación o para llegar a los postulados que pueden afirmar mediante esa investigación, y eso nos sirve a nosotros como una guía o como un camino para ver hacia dónde podemos nosotros encauzar nuestra investigación. No quiero que esto se confunda con el hecho de decir, así lo hizo este autor, entonces lo voy a copiar. No, recuerden que cada fenómeno que ustedes están analizando o que van a investigar tiene sus propias particularidades y por esas mismas particularidades posiblemente necesite metodologías específicas para poder entenderlo y para poder explicarlo luego. Entonces, partimos de lo que ya se ha hecho, de mucha lectura previa, que eso pues es algo sumamente importante porque si nosotros no tenemos estos conocimientos, si no tenemos la suficiente lectura, tampoco vamos a saber escribir de una forma académica. Todo proceso de investigación, como sabemos, parte de una idea. ¿Y de dónde pues nace esta idea? Pues hay una diversidad de fuentes de ideas, ¿verdad? Desde aquellas que se nos ocurrió porque una noche no podíamos dormir y se nos ocurrió algo, hasta aquellas que vienen un poco más elaboradas. Yo voy en el camino y veo una problemática específica, un problema público, por ejemplo, ¿verdad? O, por ejemplo, yo de la lectura comienzo a identificar algunas ideas que me parecen interesantes que pueda desarrollar, etcétera. Lo importante de esto es que las ideas nacen principalmente del análisis y la observación que yo pueda hacer de la realidad que estoy viviendo, en la que yo estoy inmersa, y también del campo de conocimiento que yo pueda tener sobre esa realidad en la que estoy inmersa. Entonces, no nos vamos a inventar las ideas ni los problemas, las ideas surgen porque de un fenómeno que nosotros podemos observar, identificamos que algo sucede ahí, que algo está pasando que no tiene una explicación o que probablemente la explicación que tenga no satisface, por así decir, ¿verdad? Nuestra propia curiosidad y por lo tanto nosotros necesitamos incrementar más el conocimiento sobre ese fenómeno. Es importante también acá señalar que para investigar necesitamos una planificación. Si bien las ideas pueden salir espontáneas o pueden salir de la observación directa o indirecta de la realidad, el hecho es de que cuando ya nosotros nos planteamos una idea para desarrollar, para investigar, necesitamos hacernos un planteamiento de pasos, una planificación de qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Nada mejor que tener las cosas planificadas. Si nosotros siempre estamos esperando a lo que el tiempo nos da, a ver cómo se va desarrollando, a ver qué se me ocurre mañana, el proceso se nos va a dilatar y se nos va a alargar, mano.
lo mejor es siempre hacer una planificación. En el caso de ustedes que tienen un periodo de tiempo específico para desarrollar su curso y desarrollar la investigación, pues lo mejor sería que hicieran una planificación de su tiempo, ¿verdad? De acuerdo a los momentos que les han, a los tiempos que les han dado para ese curso y a las fechas, por ejemplo, de entrega que tienen que hacer seguramente de algún avance. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos bien planificado este proceso, nos aseguramos cumplir con el tiempo establecido y entregar un producto pues muy bien elaborado. ¿Qué implica entonces hacer una planificación? Bueno, primero, identificar el objeto de estudio. Eso es sumamente importante porque nosotros podemos divagar o perdernos en una serie de fenómenos, ¿verdad? O de realidades, y si no nos enfocamos, si no delimitamos un área específica y dentro de esa área específica un objeto específico, lo que vamos a tener es una escritura de mucho, pero sin aterrizar en nada. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar un objeto de estudio. ¿Qué me interesa a mí? ¿Qué quiero saber yo de esa realidad? Y dentro de esa realidad, ¿qué pedazo de esa realidad es la que yo voy a investigar? Luego seleccionamos el tema a investigar. Acá en el curso que ustedes están llevando es como un poco más sencillo porque esta parte de delimitación ya la tienen. Si me recuerdan, por favor, cuál es la especialización que está acá o hay de todas las especializaciones, maestra Catherine. Estamos todas las especializaciones, tanto de relaciones internacionales como de ciencias jurídicas. Si me hace más o menos un recuento de cuáles son, como para tratar de ir poniendo ejemplos un poco más apegados a la realidad que están estudiando. Con mucho gusto. En el caso de los cursos de especialización de ciencias jurídicas, tenemos Derecho Político y Electoral, tenemos Derecho y Tecnologías, Derecho Bursátil, Derecho Procesal y Métodos Alternos de Solución de Conflictos, Derecho Aduanero, Contratación Pública, Tratamiento Jurídico de la Violencia de Género, Compliance y Prevención al lavado de dinero y activos. Esa es la oferta de ciencias jurídicas. Y en el caso de relaciones internacionales, técnicas de comercio internacional, monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizajes en proyectos de desarrollo, mecanismos de protección de derechos humanos de las mujeres desde la perspectiva interseccional y movilidad humana internacional. Perfecto. Bueno, tenemos una gran variedad de objetos de estudio acá, por ejemplo, campos, mejor dicho, dentro del área de estudios que podemos seleccionar. Y como les comentaba en un principio, tenemos esta primera parte, por ejemplo, la identificación del objeto de estudio, se nos hará mucho más fácil porque ya tenemos un campo temático específico dentro del cual nos podemos mover. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de derecho bursátil, no me voy a ir a hacer una investigación sobre o que implique, digamos, objetos de derecho aduanero, por ejemplo. O si yo voy a estudiar movilidad humana, no me voy a ir, por ejemplo, a cooperación internacional, qué sé yo. A lo que me refiero es que vamos a tratar de enfocarnos en el área de estudio que se nos ha determinado para que dentro de esa área de estudios identificar ahí una temática que nos resulte interesante investigar. Y por eso el tercer paso, una vez que hemos seleccionado dentro de ese campo de estudio de cada una de estas especialidades qué tema me interesa, pues entonces yo puedo comenzar a plantearme posibles problemas a resolver dentro de lo que está en este campo de estudio. Entiendo que ustedes están desarrollando el curso, ¿verdad? Al tiempo que están desarrollando la investigación. Esa es una gran ventaja porque les permite a ustedes identificar desde el principio el objeto de estudio, identificar un problema y con la medida en que van desarrollando el curso, ustedes van aplicando lo que van conociendo a ese objeto o a ese problema que están estudiando y de esa manera les va a ser pues mucho más fácil poder investigarlo. Entonces, el tercer paso, ¿verdad? Plantear posibles problemas a resolver y, por último, establecer la metodología. La metodología es tan importante por dos cosas principalmente. Primero, porque la metodología nos permite tener digamos, una secuencia de acciones o de actividades que debo realizar para cumplir esa investigación y me dice cómo la voy a hacer.
qué mecanismos voy a utilizar, qué instrumentos voy a utilizar, etcétera, ¿no? La metodología me dice el cómo la voy a hacer. Y también es importante porque sabiendo cómo la voy a hacer, ¿verdad? Eso le da validez a la investigación que yo voy a presentar. Si yo, por ejemplo, me quiero plantear una investigación en la que tengo que hacer una recopilación de datos, por ejemplo, un estudio más cuantitativo, en la que a mí se me ocurre hacer algunas entrevistas, algunas encuestas, y al final yo no logro cumplirlas y empiezo pues a rellenarlas yo, por ejemplo, aunque la metodología esté perfecta, pero si yo no cumplo con los lineamientos y los criterios metodológicos estrictos, la información que voy a tener no va a ser la correcta. Entonces los resultados que yo voy a dar de la investigación no son verídicos. Entonces, esta es una investigación que aunque yo me haya tardado un año haciéndola, no tiene ninguna validez porque resulta que yo me inventé los datos o que yo manipule los datos. Entonces, la metodología me permite a mí plantearme cómo voy a obtener esa información, ¿verdad? De qué fuentes, con qué instrumentos, de qué manera la voy a procesar, y eso mismo me permite darle validez a lo que yo voy a presentar como resultados de mi investigación. ¿Cómo comenzamos entonces con la identificación del objeto de estudio? Bueno, vamos a seguir una serie de pasos. La primero es la elección del campo temático, ¿verdad? Dentro de todo este campo de conocimiento que nosotros ya tenemos. Si lo tratamos de hacer en orden, tenemos en nuestra facultad dos grandes áreas del conocimiento o disciplinas que estamos trabajando: las ciencias jurídicas y las relaciones internacionales. Ese es como nuestro conocimiento base, porque eso es lo que hemos estado cursando. Dentro de eso, ahora pasamos a una segunda delimitación. ¿Cuál es el campo dentro de las relaciones internacionales y de las ciencias jurídicas que a mí me interesa investigar? Ese paso también ustedes ya lo tienen porque cada uno de sus cursos de preespecialización ya tiene un eje temático específico. Entonces, esta primera parte prácticamente la tenemos ya superada. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar las temáticas de investigación? Pues obviamente de primera mano, por así decirlo, el curso nos va a dar o nos va a abrir la expectativa de muchas de las cosas que nosotros no conocemos. Entonces, estas nos pueden surgir de aquí, de los cursos, de los cursos que ustedes están llevando actualmente, nos pueden surgir muchas ideas de investigación. Además, dentro del curso, supongo yo, ¿verdad?, que les dejan lecturas de libros, de estudios, de documentos. Ustedes pueden, por ejemplo, si les interesa alguna temática en específico, ir a buscar una bibliografía que les ayude a conocer un poco más de fondo ese objeto que ustedes están investigando. Ustedes pueden también participar por ejemplo, en conferencias, en congresos, discursos y otras formas de exposición y reflexión de las temáticas. Hoy está como muy en boga esto de las conferencias, los congresos. Participen activamente de estos congresos porque ahí llega gente a exponer hallazgos de investigación o investigaciones que están en curso y ustedes pueden escuchar de primera mano cómo lo están haciendo y aprender de qué manera ustedes también pueden abordar sus objetos de investigación. También de la experiencia individual de cada uno de ustedes, de su disciplina en interés. Algunos de ustedes probablemente ya se encuentren trabajando y dentro de su campo profesional pueden identificar algunas problemáticas que se están desarrollando y que ustedes pueden hacer perfectamente la vinculación entre la información, digamos, bibliográfica que puedan conseguir en sus estudios académicos y pues justamente complementarla con la profesión, lo profesional que ustedes ya están pues en esa área trabajando. Por ejemplo, la práctica profesional nos puede dar también muchos insumos para tener ideas de investigación, las aulas de clase, las clases, ¿verdad? Específicamente, pueden acercarse a centros de investigación u otras instituciones que están interesadas en la investigación. Entonces, no nos quedemos de la forma más cómoda posible pensando que el docente tiene la obligación de decirnos qué investigar. La investigación en su punto más original, por así decirlo, ¿verdad?, parte de una curiosidad que tiene la persona de conocer las cosas. Entonces, la curiosidad nadie se las puede implantar en su mente. La curiosidad es algo que nace espontáneamente y tenemos acá todo un universo de donde poder utilizar, de donde poder sacar
temas de investigación. Ahora, es importante que cuando ustedes elijan una problemática a investigar, ustedes tengan ya una base de la cual partir esta investigación. De nuevo, no me vamos a meter a estudiar derecho bursátil si yo, para empezar, no entiendo de números, no entiendo de fórmulas, no entiendo de leyes internacionales, no entiendo de esto, de lo otro. No nos vamos a meter a cosas que no conocemos. Si yo me siento más cómoda, por ejemplo, en derecho aduanero, si yo me siento más cómoda con políticas, entonces me voy a quedar en ese campo donde yo ya tengo un conocimiento previo. Entonces es importante que ese conocimiento previo ustedes lo vayan cultivando a través de la lectura. Especificación del tema y problema. Bueno, ¿cómo vamos a sacar los temas problema? Yo me gusta trabajar mucho más con problemas de investigación que con temáticas, porque los temas uno los puede crear muy discrecionalmente, pero los problemas nosotros los encontramos de la realidad. Entonces, lo mejor es que si vamos a escribir algo, si vamos a dejar un legado sobre algo, sea sobre algo que podemos nosotros ayudar a solucionar, ¿verdad? Si, por ejemplo, nosotros estamos pensando en una problemática que aqueja, por ejemplo, en el tema de movilidad humana, bueno, ¿qué dificultades estoy yo viendo con eso? Bueno, que seguramente las políticas públicas no están siendo lo suficientemente buenas como para propiciar que la gente no migre, por ejemplo, se me ocurre por decir algo. Entonces, si yo hago una propuesta o una investigación en la que yo pueda proponer algunas alternativas, pues esto va a servir para algo, ¿verdad? No solo me voy a quedar hablando y repitiendo lo que ya se ha dicho sobre esa temática. Entonces, la mayoría de estas ideas comienzan justamente como se las acabo de decir, siendo vagas, ¿verdad? Pero necesitamos que a través de la lectura poder irlas analizando y transformarlas en planteamientos más precisos y estructurados. Aquí me gusta a mí presentar siempre una secuencia de cómo podemos ir trabajando nuestras ideas. Comenzamos con ideas, ¿verdad?, que podemos transformar en temas tentativos. Esto conlleva todo lo que les he estado explicando anteriormente, toda un análisis, ¿verdad?, una transformación de ideas que lo vamos a lograr únicamente a través de la lectura, a través de la discusión. Ustedes están ahorita en una etapa en la que su docente los puede guiar perfectamente en el camino y ustedes pueden preguntar, pueden discutir tanto con este docente o como con sus propios compañeros o con algún otro docente de alguna otra especialidad, por ejemplo, porque no necesariamente nos vamos a quedar con una o dos opiniones. Entre más opiniones podamos tener, entre más podamos discutir, eso abona a que podamos pulir un poco mejor nuestras ideas de investigación. Entonces, pasamos de una idea, un tema tentativo, a una problematización de esa idea. Y luego de esto tenemos pues ya un tema tentativo. Entonces, si yo tengo una idea en específico, veamos si alguien tiene por ahí ya alguna idea trabajada que le gustaría comentarme. Para que no lo estemos hablando así como muy en el aire. Nadie. ¿Alguna idea nada más? Adelante, Ana. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sí, fíjese de que la idea, bueno, yo estoy viendo lo que es el compliance y prevención al lavado de dinero y activos. Entonces, definitivamente el tema, cuando usted dice de que tenemos que enfocarnos, que ya tenemos el adelanto, por ejemplo, nosotros tenemos lo que es la prevención del lavado de dinero y activos, pero mi idea entró en el lavado de dinero y activos en el sector informal. Entonces, resulta que con esta investigación, lo que yo trato es de dar a entender de qué manera se puede controlar este sector informal, porque es un sector que si bien está la ley, que si bien está la normativa, pero es un sector que tiene una economía bastante grande. O sea, la función de la economía que tiene este sector, estaba viendo yo de acuerdo a un análisis que hizo la UCA, que ronda entre los
5.000 millones de dólares del sector informal, eso es lo que circula. Entonces, pero es informal porque no declara, bueno, porque no declara, empecemos por ahí. Okay, pero perfecto. este sector también es propicio para el lavado de dinero. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que, por ejemplo, la usura, caen en la usura. Ellos prestan al usurero y muchas veces ese dinero que viene de la usura no proviene no es lícito. Entonces, mi idea es explicar cómo este sector informal se puede volver formal, pero cómo las instituciones, para que funcionen en este sector, no le tengan miedo a las instituciones, formalizarse y disminuir el lavado de dinero en ese sector. No sé si me entendí. Sí, sí. Vaya, usted me ha dicho una cantidad de ideas ahí que tiene unas diferentes ideas que podemos trabajar, ya sea por individual o podemos ver de qué manera se pueden concatenar juntas. Partamos de que su objeto principal ahorita o su objeto de investigación podría ser el lavado de dinero, ¿verdad? Y la prevención, de dinero y activos. Muy bien, esa es como su idea principal. Usted le interesa conocer sobre eso. Muy bien, lo vamos a ir transformando. A través de su experiencia, de su conocimiento, etcétera, usted ha ido identificando, por ejemplo, que esta problemática que no es exclusivamente del sector formal, ¿verdad? No solamente las empresas que están formalmente constituidas, organizaciones, etcétera, son propicias a que suceda este fenómeno. Usted ha identificado que en el sector informal esto pues también se está generando. Entonces, quizás la primera pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué se genera, verdad? ¿Por qué se está dando este tipo de situaciones en el sector informal, digamos, que es donde yo me quiero enfocar más? Ok, muy bien. Entonces voy y empiezo a ver por qué se está dando este fenómeno. Empiezo a leer al respecto y luego de discutir un poco, de ver la bibliografía, la temática, digamos, qué se ha escrito al respecto sobre esto, yo me empiezo a dar cuenta que, pues quizás una de las cosas que está sucediendo es que no hay quizás una forma o una manera de tener unos controles un poco más estrictos que como podría posiblemente estar pasando con el sector formal. Entonces, ¿y por qué no hay controles? Bueno, seguramente la legislación tiene algunos vacíos, ¿no? Entonces, bueno, ¿será entonces que el problema acá es qué vacíos está dejando la ley que no permiten tener un control adecuado, ¿verdad? Para la prevención del lavado de activos, de dinero y activos en el sector informal. Esa podría ser una primera pregunta de investigación ya un poco más acabada que yo me quiera hacer. De esa primera pregunta que yo me estoy planteando, tengo que volver a la literatura y volver a repasar, bueno, qué se ha escrito al respecto, ¿verdad? Entonces, ahí ya estoy en el cuadrito amarillo, posibles preguntas de investigación. Me puedo plantear otras más. ¿De qué manera se puede controlar, por ejemplo, este fenómeno del lavado de activos, de dinero y activos, ¿verdad? ¿Cómo, digamos, qué vacíos puede presentar esta ley? Digamos, cuáles son los retos que tiene la economía, qué sé yo. Me puedo plantear tantas preguntas, a mí se me ocurren, todas las que a mí se me ocurran, ¿verdad? Y luego, ¿qué tengo que hacer yo? Regresar de nuevo a leer. Y en esa lectura, cuando yo ya tengo un poco más acabadas estas posibles preguntas de investigación, probablemente en algunas de ellas yo encuentre respuesta y yo diga, es que esto se explica por ABCD, que lo dice tal autor. Y en otras probablemente todavía no encuentre respuestas. Para esas preguntas a las que yo todavía no encuentro respuestas, entonces eso es la que yo voy a poder ir afinando y decir, bueno, aquí está mi pregunta principal o mi pregunta de investigación. ¿De qué manera, por ejemplo, se me ocurre, ¿verdad? Tendría que pensarla un poco más. ¿De qué manera se puede controlar o de qué manera la legislación puede tener un mejor control sobre los negocios, sobre la economía informal para prevenir el lavado de dinero y activos en El Salvador? Por ejemplo, se me ocurre. Entonces, así voy yo delimitando de todo ese cúmulo de ideas y de cosas que se me vienen a la cabeza,
las voy depurando a través de la lectura, de la sistematización de mi lectura, de la posible interlocución con otras personas. Me hago las preguntas, ¿verdad?, que a mí me surgen. Voy y reviso en la literatura si encuentro respuestas para estas preguntas, y de aquellas que no encuentre, entonces en esas me enfoco. ¿Por qué? Lo más seguro es que no se ha investigado eso. Entonces ahí yo ya encuentro un nicho donde digo, bueno, este tema no se ha tratado, no encuentro casi nada al respecto. Y ojo con eso, ¿verdad? Porque yo les dije al principio, casi siempre alguien ya ha escrito algo sobre eso, así que tenemos que ser muy rigurosos con la búsqueda. Entonces, si de plano yo buscando en toda la bibliografía que tengo disponible no lo encuentro, entonces, ok, yo puedo proponer esta pregunta como posible tema de investigación. Y así llegamos transitando de una idea vaga, sin mucho trabajo, a una propuesta final de pregunta o tema de investigación que ya puede guiar toda mi investigación. Ok, ¿preguntas hasta acá? Perfecto. Gracias, licenciada. Le agradezco muchísimo. Con gusto. Ese mismo ejercicio se tiene que hacer todos los demás, ¿verdad? Comenzando desde sus ideas preliminares, haciendo todo este trabajo de sistematización hasta llegar a una propuesta de tema o de problema final. Recuerden que ustedes son los que están construyendo el conocimiento, ¿verdad? Entonces, esa propuesta final va a ser un conocimiento nuevo que ustedes van a crear, y con eso están acrecentando el conocimiento también. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a hacer esta búsqueda bibliográfica? Es una búsqueda también teórica y práctica, ¿verdad? Porque ustedes van a ir a enfrentarse a la realidad, pero también tenemos que ir a ver qué dicen los autores, qué dice la teoría. Nuestra universidad, bueno, la facultad y la universidad en general, tiene una gran cantidad de recursos electrónicos a su disposición, ¿verdad? Ustedes pueden, creo que más adelante les van a dar también, o si no es que ya se los dieron, un taller sobre bases de datos y otras plataformas que pueden acceder a través de la cuenta institucional de la universidad, de la cual la universidad es parte. Hay muchas que son compradas, por ejemplo, Vilex la compra específicamente la universidad, si no me equivoco, ¿verdad? Y otras, Tirano Blanche también, que son bases de datos extensas, muy completas y con mucho reconocimiento a nivel mundial, en la cual ustedes pueden ir y buscar información. Acá yo les presento, así de manera general, una serie de bases de datos que son de acceso libre, es decir, ustedes no tienen que pagar ni que suscribirse ni nada, simplemente ustedes pueden buscar ahí y pueden buscar toda la información pertinente. Ahora que estamos, bueno, que se nos obligó hace unos años, ¿verdad?, a transitar mucho la virtualidad, pues estos fueron realmente los mecanismos más idóneos para poder acceder a la información. Entonces, aquí es donde ustedes tienen que ir a buscar esa información, esas dudas metodológicas, porque no solamente van a encontrar qué se ha escrito sobre una temática o sobre un fenómeno en específico. No se tienen que fijar solo en qué dice la información o la investigación, tienen que fijarse en cómo se llevó a cabo esa investigación. De esa manera, ustedes también pueden tener idea de cómo ustedes pueden llevar a cabo también su investigación. Las ideas debidamente trabajadas se convierten luego en posibles temas de investigación. Ya lo vimos, hacemos un repaso. ¿Cómo hacemos esto? Localizamos una temática concreta, ¿verdad?, en el área de interés que tengamos, recopilamos toda la información, ya vimos en bases de datos, en libros, bibliotecas, en todo lo que tengamos nosotros acceso. Luego ponemos en orden esos documentos, los sistematizamos, ¿verdad? Lo puedo discutir con el profesor, con mi asesor, con otros compañeros, para ver qué ideas están teniendo ellos también, o cómo me pueden a mí, por ejemplo, apoyar en esta tarea investigativa que estoy desarrollando, qué opiniones tienen ellos, en qué yo puedo estar. Quizás a veces yo me enfrasco un poco en algunas ideas y hasta que alguien me dice, no, pero mira, también está esta otra alternativa. Entonces, hasta entonces yo, bueno, sí, y se me abre, ¿verdad? Esto de la investigación es un ir y venir, ¿verdad? Y no siempre vamos a tener la última palabra sobre lo que estamos tratando de investigar. Volvemos a examinar, ¿verdad?, el tema partiendo de cero y a la luz de los datos recogidos, de la información recogida. Volvemos a dar forma a todas estas reflexiones y
vemos si es necesario replantear o no el tema. Como les digo, esto de la investigación es un ir y venir. Probablemente en una primera revisión bibliográfica ustedes encuentren algunas temáticas de interés, se pueden plantear algunas preguntas de investigación, algunas preguntas problema, y con respecto a ustedes van avanzando en su investigación, resulta que pueden encontrar respuestas ahí. Entonces digo, bueno, tengo que replanteármelo porque aquí ya tengo información suficiente como para replantear lo que yo estoy diciendo o lo que yo estoy proponiendo. Entonces, tenemos que jugar con eso, ¿verdad? Que la investigación también es un ir y venir y que no es un proceso lineal. Luego, ¿cómo vamos a elaborar las preguntas de investigación? Bueno, es la base sobre la cual se construye toda la investigación. Cuando yo tengo mi pregunta ya hecha, ¿verdad? Esa es la que me va a regir toda mi investigación, porque la investigación se va a basar en darle respuesta a esa pregunta de investigación. Requiere entonces claridad en el propósito de la investigación. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Un estudio, un análisis, una descripción, una evaluación? ¿Verdad? Hace poco yo, por ejemplo, estaba leyendo una tesis que decía evaluación del análisis. Yo me decía, bueno, ¿cómo voy a evaluar un análisis? Son dos categorías diferentes. O hago un análisis o hago una evaluación. Entonces, no, lo más probable es que quiera decir evaluación de los resultados o resultados del análisis. Entonces, tenemos que pensar muy bien qué es lo que yo quiero hacer, ¿verdad? No me voy a proponer hacer un análisis y después termino haciendo una evaluación. O no me voy a proponer hacer un análisis y termino haciendo solo una mera descripción. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que tener en mente a la hora de plantearnos la investigación. Como les mencionaba, pues preciso una amplia revisión teórica, observación de la realidad y investigar qué vacíos hay entre lo que yo veo en la teoría y lo que está sucediendo en la realidad, ¿verdad? A veces ahí, en esos es donde encontramos los vacíos y ahí es donde podemos encontrar muy buenos problemas de investigación para plantear. Y finalmente, pues la metodología. Ya de último, nosotros ya que tenemos bien planteada la pregunta de investigación, qué es lo que queremos saber, armamos un par de objetivos para no salirnos, ¿verdad? Del ámbito en el que estamos tratando de avanzar. Yo me planteo ahora cómo lo voy a hacer. O sea, es decir, los pasos que voy a seguir, qué me implica a mí hacer esta investigación. Es un esquema, por ejemplo, empiezo haciendo un esquema del contenido del ensayo o del artículo. Bueno, ya tengo qué voy a hacer. Ahora me planteo un pequeño esquema sobre los puntos que debo de tratar, ¿verdad? Que mi investigación cumpla para que yo pueda escribir este ensayo o para que yo pueda darle respuesta a través de mi ensayo a esa pregunta de investigación y ya pues luego lo voy completando y escribiendo mi ensayo. Recordemos que tenemos que hacer la investigación y luego de la investigación, pues yo escribo mi ensayo. La redacción del ensayo demanda lectura continua y comprensión de los elementos del objeto de estudio. Acá una constante en casi todas las láminas que les he presentado es la lectura. Lectura continua. Lectura, lectura y lectura. No vamos a conocer el fenómeno, no lo vamos a poder explicar si no leemos al respecto, si no leemos, y no vamos a poder escribir bien si no sabemos leer bien. Eso parece básico, parece que tenemos que regresarnos al primero y segundo grado. No, es lectura comprensiva, ¿verdad? Es lectura de entender lo que el autor nos está queriendo decir, entender las teorías, repasarlas y cuestionarlas. Podemos cuestionarlas perfectamente. Tenemos que tener presente en todo momento de la redacción el problema bien identificado, el contexto general del estudio y los ejes que organizan el desarrollo del ensayo. Si tenemos en mente estos elementos, vamos a poder desarrollar nuestro ensayo de la forma más correcta, ¿verdad? Con las ideas bien planteadas, con los problemas bien definidos y con las estructuras muy bien definidas para que puedan desarrollarlo pues perfectamente. Bueno, yo me quedo con esto. No sé si ustedes tendrán alguna pregunta. Este es el momento que podemos hacerlas.
Muy bien, muchísimas gracias, maestra Evelyn. Reiterando la invitación de participación a las y los asistentes, este es un buen momento para consultarle a la maestra y aprovechar pues su experiencia en la orientación de investigaciones para que puedan ir delimitando sus temáticas. Vamos a dejar un minuto mientras se define alguna participación o incluso nos llega a través de mensajes de la videollamada. Bien, entonces si no hay más consultas o participaciones o solicitudes de orientación, pues básicamente recordarles, chicas y chicos, que este es un taller de orientación que lo que busca es brindarles tips para que ustedes puedan ir definiendo de mejor manera pues su temática de investigación, como bien lo abordaba la maestra Gutiérrez. De la mano de sus docentes especialistas, ellos habrán organizado alguna dinámica de asesoría individual o grupal para que puedan obtener una orientación todavía más específica en función de la materia, de la temática en la que ustedes están inscritos ahora mismo en sus cursos de especialización. Agradecemos entonces este espacio, agradecemos a cada una y a cada uno de ustedes por haber hecho también este tiempo para poder conectarse a esta sesión. Recuerden que esta sesión ha sido grabada y que por lo tanto les estaremos enviando la respectiva grabación para que puedan consultar, así como también la presentación que la maestra Gutiérrez ha realizado y que pueda servir esto de insumo para posteriores investigaciones. Les recuerdo que en el chat, en los mensajes del chat, les he dejado colocado un enlace para que puedan registrar su asistencia y nuevamente, si no hay entonces ninguna consulta, pues agradecerle, maestra Evelyn, por su tiempo, docentes especialistas que nos acompañaron en esta ocasión, estudiantes egresadas y egresados, desearles una feliz tarde. Nos estaremos saludando próximamente en otros talleres de acompañamiento que estamos preparando para ustedes. Así que pasen una feliz tarde, éxitos y bendiciones. Feliz fin de semana. Cuídense mucho. Feliz fin de semana. Muchísimas Mucho gusto. gracias. Muchísimas Un gusto. gracias. Buenas tardes.